Muy bien, vamos a conversar con el abogado Richard Gómez, él es presidente de la Central Única de Trabajadores. Le damos la bienvenida y la primera pregunta. Hoy están convocadas algunas marchas, no era el tema de la entrevista, pero surge. Algunas marchas de protesta en Quito. La pregunta es si la Central Única se va a sumar a las marchas o va a estar expectante nada más. No, nosotros, bueno, un saludo al pueblo ecuatoriano, gracias por la oportunidad, Jimmy. Nosotros el día de hoy no salimos a marchar por las calles del país, esto es un tema que han convocado otras centrales sindicales. La última marcha que hicimos fue el 25 de mayo para rechazar el proyecto de ley humanitaria y algunos cambios en las leyes que de alguna manera protegían los derechos de los trabajadores, y creemos que por la situación que, a pesar de que no se dice oficialmente, sabemos por nuestros compañeros del área de la salud que los hospitales también están complicados, el tema del COVID se está disparando un poco, entonces hemos creído conveniente no hacer ningún tipo de medidas, inclusive a pesar de que la próxima semana tenemos una audiencia en la Corte Constitucional por la demanda de la ley humanitaria. Queríamos hacer una movilización, pero hemos decidido mejor frenar un poco el tema por la situación del COVID. Ahora, ustedes presentaron la demanda hace algunos días y tenemos entendido que la próxima semana se resuelve efectivamente, que se han juntado todas las que se... Ustedes puntualmente, ¿qué era lo que demandaban de la ley humanitaria que se supone que era buena? Bueno, en principio, por ejemplo, que les daba estabilidad a los trabajadores de la salud, aunque se ve que no. Lo único bueno que tenía la ley era eso, en el sentido de los compañeros de la estabilidad de la salud, pero no se ha respetado. Inclusive tenemos información interna de que se está evaluando un poco los perfiles para votar más gente y realmente que la estabilidad vaya solamente a un grupo de trabajadores, lo que no es lo que definió la ley en este sentido. Lo otro que reclamamos de la ley humanitaria tiene que ver con estos supuestos acuerdos entre empleadores y trabajadores. Desde la CUT pensamos que cualquier acuerdo que debe existir entre un trabajador y un empleador para modificar las relaciones laborales podría darse, digamos, con el argumento, aunque no es legal, aunque no es constitucional, en los sectores en donde han sido golpeados en su economía producto del COVID, turismo, a otras áreas, ¿no? Pero cuando vemos que no hace excepción la ley, sino que cualquier sector puede entrar un empleador y decirle a su trabajador: oye, te voy a pagar menos, te voy a bajar la jornada, te quito las vacaciones, te quito todos tus derechos, o me firmas o te voto. Entonces la gente al final del día la han sometido a estos cambios en las modalidades o en sus condiciones de trabajo, lo que es una regresión de derechos prohibida por la norma constitucional. Eso, como la pérdida del derecho a las vacaciones, que ahora se convierte en un derecho del empleador, o el tema de la jornada de trabajo que se la alarga al teletrabajador. El teletrabajador pasa a ser el esclavo moderno ahora, que le ponen 12 horas de jornada laboral, cuando el país y los trabajadores y el mundo lo conoce. Nosotros todos los 1 de mayo salimos a celebrar la jornada de 8 horas, que fue una conquista de los mártires de Chicago, que es el convenio número 1 de la OIT, y se rompe con esta ley cuando los teletrabajadores le obligan a estar 12 horas conectados. Entonces esas son cosas en principio que nosotros reclamamos en nuestra demanda. Y lo otro es la discriminación. Se habla de catalogar de enfermedad profesional a los médicos, a los salubristas, que atendieron a la gente, se enfermaron y murieron. Perfecto, enfermedad profesional. ¿Y qué pasa con los trabajadores eléctricos? Yo tengo en mi caso en CENEL 19 compañeros fallecidos por COVID, que estuvieron trabajando en la pandemia. En CELEG hay 2, en Petroecuador hay 2. Entonces hay sectores que trabajaron, prestaron sus servicios, y en el sector privado estuvieron en los sectores productivos. Usted sabe que en la pandemia no es que todo el mundo se golpeó económicamente. Hay sectores que siguieron trabajando y han triplicado y cuatriplicado sus ingresos. Entonces no puede tratarse a todos los sectores diciendo que hay pobrecitos, están mal y por eso hay que cambiarles las modalidades y perjudicar al trabajo. Pero esa es un poco la ley. Pero según el INEC las cosas no están tan mal como usted las dice. Según el INEC ha bajado de junio a septiembre 500.000 la cifra de desempleo. Yo creo que esas cifras responden a una encuesta telefónica, quizás no a la realidad. No quiero entrar a discutir si al final del día es real o no es real. Lo que sí puede haber es un cambio que sí es notable, porque la gente estaba de alguna manera confinada, sale a trabajar y puede haber mejorado un poco el empleo. Quizás no en las cifras oficiales, porque esos son productos de encuestas y no son datos reales, pero lo otro es decirle, como tratar de dar esa sensación de que todo está bien y no está bien. Yo creo que al país le faltan muchas cosas para salir de este hueco, esta crisis en la que estamos. Hay países que inclusive estando mejor económicamente que el nuestro, les ha costado mejorar, pero la carga no la puede tener solo el trabajador, y esa es nuestra insatisfacción. Aquí se habla, pobrecitos las empresas que han quebrado, pero pobrecitos los trabajadores que los han despedido sin liquidación alguna, compañeros que les han bajado la jornada y los obligan a trabajar más. O sea, estamos viviendo una suerte de esclavitud que al final del día lo propicia la propia ley, y lo que esperamos de la Corte Constitucional es que en su pronunciamiento en derecho nos dé la razón y tire abajo estas normas que son regresivas en derecho. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la Corte les da la razón? ¿Tienen carácter retroactivo? ¿Qué pasa con los trabajadores que
que empezaron a cobrar la mitad? ¿Qué pasa con los que están trabajando 15 horas y les pagan menos de lo que dice la ley, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con todo lo que ocurrió durante la vigencia de la ley humanitaria? Bueno, la Ley de Garantías Constitucionales establece que los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional surten efectos a partir de la fecha de la sentencia. O sea, lo de atrás ya no podríamos entrar a debatirlo, pero sin duda alguna sentaríamos un precedente importantísimo. La Asamblea Nacional lamentablemente está cooptada por mucha gente buena y gente mala también, pero en todo caso la gente debería entender un poco el derecho. Nosotros hicimos una exposición en la Asamblea netamente en derecho, mucha gente participó, no solo nosotros, pero la Asamblea creo que primó más los acuerdos políticos que los acuerdos realmente en fundamentar de que cualquier norma debe estar basado en la Constitución y en los convenios internacionales, que en el caso de los derechos laborales tienen pues una supremacía porque son derechos humanos, así los ha catalogado. ¿Ustedes ya rompieron relaciones con el gobierno? ¿Diálogos? No, se mantienen diálogos, pero no hay acuerdos ni consenso. A eso es lo que digo yo, ¿de qué sirve hablar mucho si no llegamos a nada? Entonces, ¿con quién estaban hablando? Bueno, hemos hablado con todos los ministros de trabajo que han pasado, el presidente en su momento nos ha llamado a algunas reuniones, está participado el Ministerio de Gobierno, con todos los funcionarios del gobierno hablamos, en todos los gobiernos. El problema es que cuando conversamos y no llegamos a acuerdos, por ejemplo, la ley humanitaria salió y no nació el consenso ni de empleadores, bueno, no sé si de los empleadores, pero de los empleadores, de los trabajadores y del Ministerio de Trabajo, nunca nos llamaron a una reunión para tratar la ley humanitaria. El reglamento de la ley humanitaria tampoco salió por consenso. Salen los acuerdos ministeriales sin consenso de los trabajadores. O sea, toda la política pública, todos los acuerdos ministeriales, todo lo que ha salido ha sido sin el consenso de los trabajadores y por eso hemos elevado nuestra voz algunas veces. El 25 de mayo fue la última vez que salimos a las calles, arriesgándonos inclusive, pero dimos a conocer nuestra posición de malestar frente a todo esto que está pasando. Y hoy acudimos a las Cortes, que es donde nos toca y donde nos corresponde justamente la lucha en derecho. Oye, abogado, y con respecto al tema de... Ay, se me fue en estos momentos, estaba pensando en otro tema, una pregunta que le voy a hacer más adelante. No, el tema de la fórmula que quieren hacer para el aumento del sueldo a fin de año. ¿Cómo es esa situación? Porque ni empleadores ni empleados están de acuerdo con esa fórmula que dicen que es más complicada que la fórmula de la NASA para poder sacar. No sé. Es complicada, dicen. Nosotros tenemos unos especialistas en derecho tratando de dilucidar qué es lo que quiere decir el ministro de ese acuerdo, pero más allá del tema es que ese acuerdo debería salir por consenso. O sea, yo creo que el Ecuador en este momento no necesita pugna. Jamás en la vida ha llegado a un consenso entre dos veces hemos llegado a un empleados. consenso. Sí, hemos llegado. Dos veces fue, en el gobierno anterior y en este gobierno también. Dos veces. 2 veces creo que hemos salido, sí. Pero realmente, lamentablemente, existe una pugna, ¿no? Mire que en 2018, los empleadores plantearon $1 de incremento salarial. Y el 2019 plantearon 0. No, pues ya agárrense que ahora van a plantear bajarlo, porque es una corriente de ciertos sectores empresariales que dicen que para ser competitivos hay que quitar el sueldo básico del país. O sea que tras que te pagan la mitad te van a bajar. Esa es la idea. A ver, yo dudo que salga un empresario a decir, ¿saben qué? Sí, yo creo que en diciembre, a partir del próximo año, les voy a pagar $20 más a mis trabajadores. Lo dudo mucho. Yo entiendo, y bueno, ahí es donde no entendemos cómo el discurso de ellos ha sido siempre que están mal. Pero en la pandemia, pregunto yo, ¿todos los sectores realmente fueron afectados? No. Hay sectores que triplicaron y cuatriplicaron sus ingresos. Es tanto así que cuando discutíamos la ley humanitaria, y yo participé en la Asamblea Nacional, decía la del SRI, la directora del SRI que se presentó en una sesión anterior, que habían salido $800 millones del país, justamente del sector empresarial. Entonces vemos efectivamente que sí ha habido los recursos, pero de ciertos sectores. Entonces no puede condenarse al trabajador, por ejemplo, como siempre lo digo yo, del supermercado, del sector bananero, del sector azucarero, del sector inclusive farmacéutico, con el trabajador a la final del emprendimiento o de la mediana empresa que salió afectada. O sea, no por unos van a pagar todo. Entonces, ahí es donde debería centrarse un poco la discusión y no agarrarse, como a veces se agarran, de estos sectores golpeados de la economía para decir que todo el país está mal, todos han perdido y pobrecitos hay que darle, inclusive hay que recogerles algo para darle. Claro, ¿no? Pero bueno, a propósito de la pandemia, de la crisis, de que no hay plata para nada, cada vez cobra más fuerza la iniciativa de vender las eléctricas, por ejemplo, para hablar del área específica en la que usted trabaja. ¿Usted cree que el Estado es tan mal administrador que debe vender las eléctricas, monetizarlas,
inyectar capital extranjero para que sean más eficientes? Yo creo que el Estado es un pésimo administrador siempre, pero en cambio creo que ahí es donde viene el blindaje de la Asamblea. O la nueva Asamblea esté compuesta por gente que realmente vaya a hacer las cosas bien y ponga estos blindajes para que en las instituciones públicas, por ejemplo, solamente le voy a poner un dato, para ser usted un técnico energizado en la empresa eléctrica tiene que medir usted 1,80 m, tiene que ser estudiado ni sé qué, tiene que tener una serie de requisitos, ¿no? Para llegar. ¿Pero técnico que va a jugar básquet o qué? No, es que es un técnico energizado que necesita de alguna manera sí ciertas habilidades para poder trabajar con corriente, ¿no? En caliente. Pero para ser gerente de una empresa no necesita eso, simplemente un título de tercer nivel y punto. Entonces son cosas que la ley desde alguna medida debería blindar o llamarse a concurso. Es decir, despolitizar las empresas, que es difícil. Bien difícil, exactamente. Pero se lo puede hacer por ley. Por lo menos poner un blindaje para que el perfil de quienes administran sea un perfil bastante importante, y en el Ecuador existe mucha gente buena. En el otro lado, para mí, me parece que sería un suicidio vender las empresas públicas, porque son empresas que son rentables. Pongo un ejemplo, en 3 años de gobierno, CNLP ha entregado casi más de 400 millones de dólares al Estado, al Tesoro Nacional. CLEP casi 500 millones, CNT de la misma manera, Petroecuador de la misma manera. Entonces, si usted vende estas empresas, imagínense en esta época de crisis. Pero CNT está funcionando bien. CNT yo diría que está funcionando al 100%, pero ha mejorado notablemente. Tanto así que le ha aportado, porque tenemos datos oficiales internos, esto quizás no se conoce a través de las fuentes normales, pero nosotros tenemos compañeros en cada una de estas empresas, y CNT se le ha llevado, el Ministerio de Finanzas, preste este dinero acá porque lo necesitamos, alrededor de 500 millones de dólares. Y la empresa sigue funcionando. CNT de igual manera, SELEC también. Ha servido de chanchito entonces ha servido de chanchito. Entonces, si mata el chanchito usted mañana, que en los tiempos de las vacas flacas, ¿de dónde saca los recursos justamente para solventar algún problema de necesidad fiscal que tenga el país? Entonces, nos parecería que eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que sería un error, más allá de lo ideológico, más allá que los trabajadores siempre estamos en la oposición de todo lo que suena a privatización, pero en el concepto fundamental es por qué deshacernos de lo que está siendo bien administrado. Si usted tiene un negocio que está siendo bien administrado, le está dando rentabilidad, ¿por qué lo va a vender? Eso no ocurre ni en el sector privado. Una pregunta, Isaac, que me dio una duda que tengo desde hace varias semanas. ¿Diga? La CUT presentó una acción para defender a la anterior comisión de fiscalización. ¿Así fue? Ya, a ver, en la comisión de fiscalización, que de alguna manera ha sido criticada desde lados políticos en la Asamblea, se nos dio la apertura para que comités de empresas, por ejemplo, como SELEC, el Comité de Empresas SENEL, la Asociación de Ex Trabajadores Municipales de Guayaquil, la Red de Maestros, los ex trabajadores del Banco del Fomento, bueno, y algunos más, 10 organizaciones. Denunciáramos temas que estaban pasando y que no estaban cumpliendo las empresas. Entre eso reclamábamos el tema de la tarifa, en el caso de CENEL, el tema de la tercerización de las cajas, que ahora los bancos le cobran $1.20 a cada ciudadano para pagar la energía, y otras cosas más, ¿no? Administrativas, operativas y problemas laborales en algunas instituciones. Se abrió unos procesos de fiscalización, se visitó nuestras empresas, todos estos sectores que yo le acabo de decir. En el tema del magisterio denunciaron la pérdida de estos desayunos escolares caducados, o sea, una serie de cosas que realmente la ciudadanía no los conoce, y ahí se procesaron. Todos esos procesos abiertos, cambian la comisión de fiscalización. ¿Dónde están esos procesos nuestros? En el archivo. Nadie nos ha llamado, quedó ahí, era lo que iba a pasar. Se ha priorizado una agenda desde nuestro punto de vista política, pero no una agenda de los ciudadanos, de la gente que hemos reclamado a nombre de varios procesos de corrupción que se han venido dando. ¿Sí entiende que era insostenible que esos miembros de la comisión de fiscalización que han sido apuntados de reparto de hospitales y de cargos públicos, entre esos ya un asambleísta que ahora está procesado, no podía mantenerse, pues, abogado? Pero ahí van los alternos. O sea, si hay algún problema con los principales, van los alternos. Pero si usted me habla de una asamblea cuestionada, toda la asamblea está cuestionada. O sea, ahí no es que por ahí ciertas excepciones, diría yo, pero si usted va a las encuestas, inclusive el 2 o 3% cree en la asamblea. Entonces ustedes no han tenido contacto con la nueva comisión. Con la nueva comisión hemos tenido. Yo voy a tratar de tender unos puentes, y lo que nos preocupaba era eso, por un lado. Y como hombre de derecho, yo ahí sí le puedo decir, lamentablemente en la asamblea hay muchas personas que, bueno, tienen su liderazgo en sus sectores y han llegado a la asamblea legítimamente, pero no son abogados, no son estudiosos del derecho, y lo que hicieron en la asamblea, desde mi punto de vista como profesional del derecho, fue inconstitucional y ilegal. Por eso fuimos a la Corte, y que la Corte terminará dando la razón, pero el fundamento del tema... ¿Cómo va ese proceso, por cierto? Bueno, está estancado porque realmente la Corte no se ha pronunciado ni ha calificado la demanda todavía. Pero lo que yo le digo es que lo que nació en nuestro lado no fue una posición de Richard Gómez ni de la CUT, fue de todos estos sectores que dijimos, ya llegamos, ya se investigó, ya hay pedidos de información, ya iban a resolver, se cae todo nuevamente y empezar de cero. Año y medio hemos estado atrás de
estos procesos. Entonces, que nosotros seamos castigados por estos temas políticos realmente sí nos preocupa. Ojalá, si este tema se mantiene, esta comisión, en la nueva comisión, no solamente priorice lo político, sino también estas denuncias ciudadanas que tienen que ver con el bienestar del pueblo ecuatoriano y de los trabajadores también. ¿Van a participar de la campaña electoral ustedes? Bueno, estamos debatiendo los planes de gobierno y ahí queremos justamente después hacer un pronunciamiento oficial desde el lado de la CUT. Todavía por eso nos mantenemos, yo creo que más allá de decir este candidato, yo creo que es fundamental primero definir los planes de trabajo que son realmente con los que nos queremos sintonizar. La línea roja. Gracias, ¿Sí? abogado Richard Gómez, presidente de la Central Única de Trabajadores, que ha estado esta mañana con nosotros.